días a todas y a todos. Me llamo Claudia Gorostizu y antes de nada me gustaría agradecer a la organización del evento por haberme permitido estar aquí presentando los resultados de mi proyecto. Especialmente también a Casa Árabe porque me ha acompañado y me ha apoyado mucho durante todo el proceso, y al público porque me hace mucha ilusión que me acompañéis en un día tan importante de mi vida profesional. Así que, bueno, sin más dilación, voy a hablar de los principales problemas de traducción de la novela árabe contemporánea al español, y para ello me voy a basar en el libro de Mir Habibi, Los extraordinarios hechos que rodearon la desaparición de Said, padre de Calamidades del peso optimista, publicado en 1974. Me parece importante dar unas pinceladas sobre la biografía del autor, que es un árabe israelí que nació durante el mandato británico de Palestina en la ciudad de Haifa en 1922, y cuando terminó la guerra árabe-israelí en el 48 ayudó a fundar el Partido Comunista Israelí, del que de hecho fue diputado. ¿Qué pasa? Que el hecho de haber permanecido en el territorio que ahora es Israel durante todo este conflicto y de ser un árabe del interior ha marcado enormemente no solo su vida, sino también su trayectoria artística, especialmente en sus novelas, que es algo que se ve muy reflejado en la novela que vamos a tratar y que vamos a utilizar como base para ejemplificar los problemas de traducción en la novela árabe contemporánea en español. Esta novela trata sobre Said, un palestino que no logra adaptarse al destino de ser árabe del interior, porque por mucho que intenta ser buen ciudadano no paran de sucederle un montón de desgracias cómicas, y recurre a los extraterrestres viendo que no puede adaptarse a la sociedad, que es decir, que realmente se vuelve loco. El libro fue traducido al español por Leonor Martínez en 1990, y habiendo contextualizado ya esto, vamos a hablar de los problemas generales que supone la traducción del árabe al español en literatura. El primero de ellos es que existe una notable escasez de recursos, especialmente diccionarios o herramientas de traducción asistida por ordenador u otro tipo de recursos que ayuden al traductor en su labor. También es importante destacar que hay poca acogida de la literatura árabe, es decir, que hay poca producción de literatura y por tanto poca traducción, no tenemos mucha experiencia en ello, y quizás se deba al uso de transliteraciones y nota a pie de página, que son muy abundantes en las traducciones y muchas veces interrumpen la lectura del lector, nos sacan del dinamismo de la novela, y quizás por eso no hay mucha acogida a este tipo de literatura. También me parece importante señalar que en relación con las traducciones, las transliteraciones y las notas a pie de página hay una ausencia de un método que permita que conformemos la literatura árabe traducida como una clasificación general de literatura árabe en España y como concepto en sí. Entonces quizás por eso no se acoge tanto por el lector medio español. Ahora, para hablar de los problemas más específicos, centrándonos un poco más en el tema lingüístico, vamos a basarnos en la clasificación de Christian North, para quien la traducción es un acto comunicativo, es decir, que no solo se basa en saber traducir de una lengua a otra, sino que tiene en cuenta los elementos culturales y pragmáticos. Nosotros vamos a tratar en los problemas lingüísticos el tema de la ortografía, el léxico y la morfosintaxis. En los culturales, como estamos hablando de literatura, los elementos que más problemas pueden generar son las referencias culturales y las metáforas, y en el tema de los problemas pragmáticos hablaremos de la ironía, muy patente en la novela que vamos a utilizar como base. En primer lugar, con respecto, bueno, no pasa nada, yo os explico lo que pone. Con respecto a los problemas lingüísticos, la ortografía puede suponer una pequeña dificultad porque en árabe no escribimos las vocales, y eso a menudo genera polisemia en el texto que va a dar lugar a ambigüedades. Entonces, pues hay que saber qué palabra es por el contexto en algunas ocasiones. También la ausencia de entre mayúsculas y minúsculas, perdón, lo siento, perdona. La ausencia entre mayúsculas y minúsculas también va a hacer que tengamos que distinguir los sustantivos comunes de los nombres propios. Y a veces también, ya pasando al tema de los problemas léxicos, el tema de los nombres propios da muchos problemas en literatura. Muchas veces encontramos que hay ambigüedad en literatura donde todos los matices son importantes. Los nombres propios a menudo no son simplemente un nombre, sino que también tienen una carga semántica que tenemos que traducir de alguna manera. En el caso del nombre del protagonista, podemos traducirlo por feliz, como proponen algunos autores,
pero normalmente en algunas versiones, por ejemplo, se opta simplemente por la transliteración. Hay otras veces que transliteramos el nombre pero adaptamos la estructura de los apellidos, que en ese caso perdemos la estructura de los apellidos en árabes, mantenemos la carga semántica, y creo que podremos en algunos casos hacer una traducción adaptada, como por ejemplo en este caso Said Calamidades, el peso optimista. De manera que mantenemos la estructura de nombre propio con apellidos, en español la terminación ez, es, hijo de, Rodríguez, González, y además mantenemos la carga semántica que tienen todos el nombre completo. Y finalmente hay una serie de palabras que no cuentan con una traducción literal, como ocurre siempre en todas las lenguas, y parece que en el panorama traductológico general del árabe al español esto se suele resolver mediante una transliteración con o sin nota a pie de página, como podemos ver aquí, pero quizás sea mejor hacer una traducción cuando el concepto no se aleje mucho del lector español, o hacer una transliteración adaptada, de manera que se añaden unas breves palabras que contextualicen al lector y así no rompemos el dinamismo de la lectura. Vale. Perdón. Otra vez, siendo. Con respecto a los problemas morfológicos, destaca el uso del artículo, que tanto en árabe como en español se utiliza para determinar, pero cuando traducimos nombres propios a veces supone una pequeña dificultad porque habitualmente lo transliteramos, pero en español no es necesario transliterarlo porque el uso de la mayúscula ya está determinando el sustantivo como un nombre propio. Entonces quizás algunas veces pueda omitirse, pero esto va a depender mucho de la finalidad que quiera darle el autor al texto, el cómo traducir los nombres propios. Con respecto al género y al número, destaca que el dual no es un uso que se utilice en español y que normalmente se traduce si va a dar lugar a la ambigüedad o si cumple un fin determinado dentro del texto de énfasis, de establecer que hay dos elementos o dos personas que cumplen una función determinada. La concordancia del género y el número también supone un problema a veces porque, como supongo que todos sabemos, en árabe concordamos con el femenino los sustantivos que son inanimados y en plural también. Entonces, a veces puede suponer una dificultad a la hora de encontrar el referente de ese adjetivo en femenino y sobre todo si está pronominalizado. Finalmente, y con respecto a los tiempos verbales en el apartado de la morfología, vemos que en árabe los tiempos verbales expresan si una acción ha acabado o no, pero en español expresamos hasta qué punto dicha acción está completa. Entonces, tenemos más matices verbales que va a depender del traductor en encontrar en el texto en función del contexto y a veces pues supone un poco quebraderos de cabeza. Los que hemos traducido árabes sabemos de lo que hablo. Y la sintaxis en árabe tampoco difiere mucho del tema en español, no es especialmente complicada, pero sí que hay un par de construcciones que pueden suponer un problema. En primer lugar, las oraciones nominales en árabe no tienen un verbo, así que a menudo la traducimos por ser o estar, pero en literatura, donde es muy importante los matices y el vocabulario es muy rico a menudo, hay que encontrar cuál es el mejor verbo que se adecue para no poner un verbo tan general como ser o estar en la traducción. También el uso estilístico propio del árabe de las oraciones copulativas con wa o con fa, en español no se estila, valga la redundancia, y nosotros tendemos a utilizar oraciones subordinadas o simples. Entonces, quizás la mejor manera de traducción será encontrar un conector que exprese esta idea de simultaneidad o mantenerlo si lo que queremos es establecer énfasis. Como ya he repetido varias veces, esto va a depender de la intención que tenga el autor con el texto. Finalmente, también se puede dar énfasis a través de la estructura sintáctica. En árabe normalmente lo que es más importante va al principio de la frase, pero en español muchas veces ponemos incisos al principio de la frase, que es precisamente la información que puede ser menos relevante para el mensaje. Entonces, pues esto va a suponer un problema y que habrá que determinar qué es lo que merece más la pena poner al principio, después, o qué mecanismo sintáctico utilizar para expresar ese énfasis adaptándolo a la estructura sintáctica española. Lo siento. Este era el ejemplo de cómo es innecesario transliterar el artículo en nombres propios. Y aquí es un ejemplo que vemos donde situamos el inciso al principio de la frase, mientras que en árabe
podemos encontrar esta información al final de la oración. Los problemas culturales son los que se derivan de las diferencias culturales que existen entre las diferentes lenguas y sus culturas, y antes de nada tenemos que asumir que es imposible traducirlo completamente, siempre vamos a perder una parte del significado. Entonces, para traducirlo de la mejor manera posible vamos a necesitar un buen conocimiento de las lenguas y también de las culturas. Y de estos, los que más destacan en literatura son los problemas, las referencias culturales, que son conceptos o personajes propios de la cultura árabe que no vamos a poder adaptar al español porque perdemos el mensaje por completo. Entonces, a menudo en la traducción en español esto se resuelve con notas a pie de página, pero una vez más podemos ver que si añadimos unas breves palabras que contextualicen esta referencia, el lector mantendrá el dinamismo y no se distraerá de la historia y el hilo que el autor quiere transmitir, como podemos ver, por ejemplo, con el caso de Abu Said al-Hilali, que con añadir que simplemente que es un héroe legendario, el lector español ya está en contexto y ya sabrá más o menos qué quiere significar el resto de la frase. Y las metáforas son otro gran quebradero de cabeza en literatura, especialmente porque hay algunas que sí se pueden adaptar al lector español cuando el concepto es similar o, por ejemplo, con algunas frases hechas o con algunas comparaciones, pero hay veces que no es posible, como ocurre con esta historia que habla de cómo un león entra en la comisión ejecutiva de la Histadrut, se come al director y cómo en consecuencia desaparece el departamento de árabe, que es una metáfora de lo que ocurrió en Israel. Cuando cayó el gobierno árabe, desapareció todo lo relacionado con árabe y ahora los árabes que viven allí pues no tienen ni voz ni voto en un Estado israelí. Entonces, esto hace referencia a la biografía del autor y no podemos adaptarlo porque es competencia del lector tener este bagaje cultural y da igual que sea español o sea árabe, esto es un bagaje cultural que es necesario para entender esta metáfora. Entonces, pues no se puede adaptar. Y finalmente, los problemas pragmáticos son los que se derivan de la finalidad del texto, es decir, el objetivo que tiene el autor a la hora de escribir lo que escribe y cómo lo hace. En el caso de la novela de Emil Habibi, la ironía es evidentemente lo que más llama la atención porque la novela respira ironía por todas sus hojas, por todos sus poros, desde el título de la novela hasta el argumento de la novela, el nombre del personaje, todo es irónico en la novela de Emil Habibi. Y esto va a ser más fácil de traducir si el elemento ironizado se asemeja o tiene cabida en la cultura del lector español, pero cuanto más nos alejemos del referente ironizado de la cultura española, más difícil va a ser traducir la ironía, porque perdemos el contexto y el simbolismo. Entonces, esto es un gran problema que solo podrá resolverse con unas herramientas adecuadas y un bagaje cultural importante en ambas lenguas, tanto de partida como de llegada. Finalmente, terminamos con las conclusiones y nos damos cuenta de que cuando traducimos literatura, especialmente en lenguas que pueden tener parecidos pero también diferencias culturales muy importantes como es el árabe y el español, vamos a encontrarnos siempre con una serie de problemas y de dificultades. Y para resolverlas no podemos basarnos simplemente en un intercambio de una lengua A a una lengua B, sino que hay que tener en cuenta los elementos culturales y sobre todo la finalidad que le da el autor al texto, que es la que va a determinar si traducimos el nombre propio o lo transliteramos, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que la traducción del árabe al español, especialmente de literatura, es algo que ha llamado la atención de los estudiosos en España tan solo, digamos, recientemente, y necesitamos realizar más estudios traductológicos, tanto generales como específicos de cada género literario, para poder crear más herramientas de traducción y para poder crear algún método que quizás consiga que logremos que la cultura árabe esté más impulsada en España y, por lo tanto, más aceptada. Esto es todo. Muchísimas gracias.